الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam en Spanish. En el nombre de Alá, el más clemente, el misericordioso. Este es un programa educativo de Islam en Spanish. El título de esta obra es Muhammad en la Biblia. El autor es Ahmad Deedat y la traducción ha sido hecha en www.islamicorifat.org. La revisión la hizo el licenciado Mohamed Isa García de la oficina de Dawah en Rawah, Riad, Arabia Saudita. Muhammad en la Biblia es un punto muy importante para los buscadores de la verdad, saber si es posible conocer que en la Biblia ya estaba mencionado el nombre del profeta Muhammad. Cuánto quisiera decirles que tenemos ejemplares originales de la Biblia, pero no los hay. La Biblia, en sus diferentes épocas, ha sido manipulada por los seres humanos y hoy tenemos cantidades de Biblias de diferentes versiones. Y sin embargo, aún en la Biblia actual, que cualquiera de ustedes utiliza, se puede encontrar bases que nos hablan del advenimiento del profeta Muhammad. Podemos hacer la pregunta, ¿existe alguna base coránica conclusiva para postular que la Biblia contenía profecías acerca del advenimiento del profeta Muhammad? En el Corán, en el libro sagrado del Islam, hacemos la base de una descripción a los verdaderos creyentes. El Corán en el capítulo 7, verso 157 nos dice: aquellos que siguen al mensajero y profeta iletrado, Muhammad, quien se encontraba mencionado en la Torá y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos. Me refiero a la gente del libro, judíos y cristianos. Y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada, el Corán, serán quienes tengan éxito. Repito, esta es una cita refiriéndose y describiendo a los verdaderos creyentes en el Corán capítulo 7, verso 157. Importante resaltar que un verdadero creyente, ¿quién es? El verdadero creyente es aquel que cuando Alá, Dios, mandó sus profetas, sus mensajeros, ellos escucharon y creyeron en él. Cuando llegó el próximo mensajero, entonces siguieron también las enseñanzas de este profeta. Fueron los creyentes que en el tiempo de Moisés tuvieron las enseñanzas que Dios les envió a través de su libro sagrado, la Torá, conservaron esas creencias hasta que llegó el profeta Jesús, y luego continuaron en la unicidad, muchos de estos orientados por las enseñanzas de Jesús en su ministerio de 3 años, que todos conocemos. Entonces, estos creyentes continuaron en la búsqueda de la unicidad de Dios y ejerciendo las enseñanzas, hasta que un buen día, después del profeta Jesús, conocemos el advenimiento del profeta Muhammad. La paz de Dios sea con él. Pero diremos algunos, encontramos algunas personas que dicen: mire, yo he leído el Antiguo Testamento y en ninguna parte, ¿en qué parte aparece el nombre de Jesús? La respuesta es: en ninguna parte. La pregunta principal es si el perfil de ese profeta que vendría se materializó. ¿Y quién está calificado para asumir ese perfil? El perfil del profeta, necesariamente tenemos que pensar si los judíos de aquel entonces y los cristianos reconocían que es un profeta, quién es, qué cualidades tiene, qué atributos, y
lo reconocían. Eso es lo que se llama un perfil. Y vamos a probar cómo el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, cumple ese perfil. Veamos en primer lugar un reconocimiento del Islam y del profeta Mohammed. Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, descendió de Ismael a través de su segundo hijo, Cedar. Recordemos que Abraham es el patriarca, el profeta, que es la base de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Descendiente de Abraham, por el lado de Agar, tenemos a Ismael, y el segundo hijo de Ismael fue Cedar, y de Cedar tenemos la descendencia de todos los pueblos árabes. El diccionario Davis de la Biblia de 1980, editado bajo los auspicios del Consejo de Educación Cristiana de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, escribe en el artículo sobre Cedar, una tribu descendiente de Ismael. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 25, verso 13. La gente de Cedar eran los mismos Cedrai de Plinio, y de su tribu descendió más adelante Mohammed. Otro reconocimiento lo da la Enciclopedia Bíblica Internacional, que cita lo siguiente del autor A.S. Fulton: de las tribus ismaelitas, Cedar debe haber sido una de las más importantes, y por ello en tiempos posteriores el nombre se extendió aplicado a todas las tribus del desierto. Es a través de Cedar. En árabe la palabra Cedar se pronuncia Keidar o se escribe Keidar. Es a través de Cedar que los genealogistas musulmanes trazan la genealogía de Mohammed desde Ismael. El diccionario Smith de la Biblia no se queda corto y nos dice lo siguiente: Cedar, segundo hijo de Ismael, vuelve a repetir Génesis 25, capítulo 25, verso 13. Mohammed desciende de Abraham a través de la famosa tribu Quraysh, que viene de Cedar. Los árabes de la península arábiga son ismaelitas desde su principio. Palgrave afirma que su lenguaje es tan puro ahora como cuando se escribió el Corán. Y vamos a remontarnos hacia el año 610 después de Cristo. Habiendo permanecido esa lengua sin cambio por más de 1200 años, esto es una buena prueba de la permanencia de las instituciones orientales. Y hoy podemos decir que esa pureza del árabe ha sido contenida. El Corán ha sido totalmente puro, y desde el mismo momento que fue inspirado, nos llegó a través del profeta Mohammed, se conserva en su pureza, en el mismo lenguaje árabe que ha sido hoy traducido a todos los idiomas del mundo. En este trabajo de hoy lo estamos presentando en español. El mayor de los perjuicios o prejuicios que tienen los occidentales es que no reconocen muchos de ellos al profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, como enviado de Dios, ni al Corán como un auténtico libro sagrado, revelado por Dios. Y no decimos que esto deba ser aceptado sin pruebas. En el Islam, la fe no es un dogma que hay que seguir y creer ciegamente. Este trabajo de hoy y otros similares publicados apuntan a exponer las pruebas y argumentos para quien desee buscar la verdad con sinceridad. Debemos decir que el Islam es la religión más documentada del mundo, en donde un sincero buscador de la verdad encuentra las respuestas a todas sus preguntas. El profeta Mohammed fue prometido por Dios a los creyentes. Nos dice el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 y 18.
Dice el Antiguo Testamento, profeta les levantaré desde en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. Vamos a recordar ahora estas frases. Y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Repito, esto es Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 y 18. Profeta les levantaré en medio de entre tus hermanos. Eso quiere decir que no es Jesús, la paz de Dios sea con él, porque Jesús era del mismo pueblo que Moisés, o sea, él era israelita. En cambio, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, era ismaelita. De ahí que se está cumpliendo aquello que dice en Deuteronomio, profeta les levantaré desde en medio de sus hermanos. Pues los ismaelitas son hermanos de los israelitas. De los israelitas tenemos al profeta Jesús y de los ismaelitas tenemos al profeta Mohammed. La paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Esta promesa de Dios hacia los creyentes implica la aparición de un profeta de entre los hermanos de los israelíes, es decir, de entre los ismaelitas, como acabamos de decir, que sería similar a Moisés. ¿Por qué similar a Moisés? La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, que compartiría algunas de sus características, y la característica que tiene Moisés es que Alá, Dios, le entregó a él la ley, le entregó el libro sagrado, la Torá. O sea que igual al profeta Mohammed se le entregaron leyes y se le entregó el libro sagrado, el Corán. Por eso en Deuteronomio nos dice similar a Moisés. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Esa característica es la de legislador al traer una ley revelada por Dios. La llegada de un nuevo profeta era algo conocido. En Juan, capítulo 1, versos 20 y 21, ¿sí? Los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Juan el Bautista para averiguar realmente quién era él. Y Juan el Bautista confesó, él no negó, confesó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién eres tú, pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no. Jesús anuncia al profeta Mohammed. En el Nuevo Testamento dice, y yo rogaré al Padre, y os dará un paráclito, para que esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esto está en Juan, capítulo 14, verso 16. Idiomáticamente, el paráclito, entre comillas, es Ahmad o Mohammed. En griego quiere decir períclito. Este nombre fue, y aquí aparece una alteración en 2 letras, porque realmente es paráclito. Y el profeta Mohammed es el paráclito anunciado. En la Biblia podemos encontrar 4 pasajes donde Jesús predice un gran evento. En Juan, capítulo 14, verso 16. Y yo pediré al Padre, y os dará otro consolador, y entre paréntesis, paráclito, para que esté con vosotros para siempre. En Juan, capítulo 15, verso 26, dice, cuando venga el consolador, paréntesis, paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En Juan, capítulo 14, verso 26, nos dice, pero el consolador, entre paréntesis, paráclito, el Espíritu Santo,
que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Finalmente, en Juan, capítulo 16, versos del 7 al 14, encontramos lo siguiente. Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador, entre paréntesis, Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo esto está en Juan capítulo 16, versos 7 al 14. En estos 4 pasajes que acabé de enunciar, la palabra consolador es traducida de la palabra paráclito. En griego es ho, parácletos, en griego. Parácletos en griego es interpretado como defensor o abogado, es decir, uno que intercede por la causa de otro, uno que aconseja con gran preocupación por el bienestar de otro. Este es un comentario de la Biblia de Beacon en el volumen 7, página 168. En estos versos se nos dice que una vez que Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se haya marchado, un paráclito vendrá. Este glorificará a Jesús y guiará a la humanidad a la verdad. Este paráclito es identificado en Juan capítulo 14, verso 26 como el Espíritu Santo. Este es el único verso de la Biblia que asocia al Paráclitos con el Espíritu Santo. Pero si volvemos a los manuscritos antiguos, encontraremos que no todos ellos están de acuerdo en que el Paráclitos es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el famoso Códice Siríaco, escrito alrededor del siglo V, descubierto en el año 1812 en el monte Sinaí, por la señora Agnes Lewis, o Lewis. Agnes se escribe Lewis, se pronuncia Lewis, y la señora Bensley. El texto de Juan, capítulo 14, verso 26, se lee Paráclito, el Espíritu, y no Paráclito, el Espíritu Santo. Yo quiero hacer notar esta diferencia y repetiremos que esto está desde el siglo V en el Código Sinaítico. Entonces recordemos, Paráclito, el Espíritu, y no Paráclito, el Espíritu Santo. Los musulmanes afirmamos que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es el profetizado y no el Espíritu Santo. En el mismo Evangelio de Bernabé, Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es mencionado por su nombre. Bernabé, y hago una aclaración, ¿quién es Bernabé? Bernabé fue un íntimo amigo de Jesús que compartió con él toda su misión. Bernabé elaboró un evangelio que posteriormente fue eliminado de los evangelios conocidos, pero que tenemos, gracias a Dios, copias, y en el evangelio de Bernabé, en el mismo evangelio de Bernabé,
el profeta Mohammed ha sido mencionado por su nombre. El Corán, libro sagrado, afirma que Jesús mencionó explícitamente el nombre Ahmad, Ahmad con H. Dice, recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo, hijos de Israel, yo soy el enviado, que Dios les ha mandado para confirmar el Torá, o la Torá, el Antiguo Testamento, que me precedió, y para darles las buenas noticias de un enviado que vendrá después de mí. Su nombre será Ahmad. Esto está mencionado en el capítulo 61, verso 6 del Corán. Ahmad es otro nombre usado por el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El Evangelio de Juan, al ser escrito en griego, usa el nombre Paráclitos, pero Períclitos, que corresponde exactamente a Ahmad, en su significado de preclaro, glorioso, alabado, en un grado superlativo. Debe haber sido la traducción en griego de Hinda, H-I-M-D-A, Hinda, o probablemente la forma árabe o aramea, gemida, con H, como fue pronunciada por Jesús, la paz de Dios sea con él. Sea cual fuere la explicación del Consolador, concluimos que Jesús no terminó su misión en este mundo y que alguien venía a completar su misión. Examinemos a la luz de la Biblia si este Consolador coincide con el carácter del profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Primero, otro Consolador, así que ya habían venido muchos Consoladores y otro más había de venir. Segundo, Él permanecerá con ustedes para siempre. Esto entre comillas, repito, Él permanecerá con ustedes para siempre. Como no había necesidad de que viniera otro más detrás de Él, y Él era el sello de todos los profetas, era el último profeta, la enseñanza permanecerá para siempre, quedará intacta. De hecho, el Sagrado Corán y sus enseñanzas permanecen intactas desde hace más de 1400 años. Tercero, reprenderá al mundo del pecado. Esto nos lo dice Juan en el capítulo 16, verso 8. Todos los otros profetas, incluso Abraham, Moisés, David, Salomón, reprendieron a su gente por sus pecados, pero no a todo el mundo, como lo hizo el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. No solo eliminó la idolatría en toda la península arábiga en 23 años de su misión, sino que además envió mensajeros a Heráclito, a los soberanos de los imperios de Persia y Roma, a Nayashi, el rey de Etiopía, y a Mucaukis, el gobernador de Egipto. Él enviaba sus mensajeros con la orden de adorar a Dios. Cuarto, el príncipe de este mundo es juzgado, dice Juan en el capítulo 16, verso 1. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el demonio. Según se explica en Juan capítulo 12, verso 31 y en el capítulo 14, verso 30. Así que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, vino a reprender al mundo a cuenta de justicia. Quinto, el Espíritu de verdad, que menciona Juan en el capítulo 16, verso 13. Desde su infancia, escuchemos, desde que era niño, el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue llamado Al-Amin, que significa el honesto, el verídico y el que los guiará a la verdad. Esta es una cita de Juan, capítulo 16, verso 13. Sexto, porque no hablará por sí mismo, sino que todo lo que oirá, Él hablará. Y esto lo anuncia Juan en el capítulo 16, verso 13.
El Sagrado Corán es la palabra de Dios. Ni una sola palabra del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, han sido incluidas. Ni siquiera de él ni de sus compañeros. Es solo la palabra de Dios incluida en el Sagrado Corán. El ángel Gabriel se lo dictó, él lo memorizó y fue escrito por sus fieles escritores. Sus propios dichos y enseñanzas fueron recogidos, aparte de las palabras del Sagrado Corán, en la Sunna, que significa tradición. Todo esto lo tenemos para que los buscadores de la verdad lo investiguen, sepan que así es. Compárese con Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mande. Esto corresponde con las palabras del Corán, del capítulo 53, versos 2 al 4, que vuestro compañero, Muhammad, no está extraviado, ni en un error, ni habla movido por el deseo, no es sino una revelación inspirada. Séptimo, y les hará saber las cosas que han de venir, menciona Juan en el capítulo 16, verso 13. La mayoría de las profecías anunciadas por el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ya han ocurrido. Octavo, él me glorificará, dice Jesús. Esto lo menciona Juan en el capítulo 16, verso 14. De hecho, el Sagrado Corán y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, muestra profundo respeto y elogio hacia la persona de Jesús. Como musulmanes, nosotros sabemos que en el Sagrado Libro del Corán ha sido mencionado Jesús más de 25 veces. Tenemos un profundo respeto y elogiamos la persona del profeta Jesús. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Recordemos que los musulmanes, cuando mencionamos a todos los profetas, decimos la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, cada que mencionamos a cada uno. ¿Por qué? Porque en el Islam tenemos un conocimiento de todos los profetas que Dios ha enviado a la humanidad, manifestamos nuestro respeto por todos ellos. Entonces, por esto estamos conformando esta idea de que todas estas citas son de la Biblia y están confirmando al profeta Muhammad. Veamos ahora cómo el profeta Muhammad ha sido mencionado por su nombre en la Biblia. Si bien tal afirmación parece difícil de creer, veamos qué dice el Cantar de los Cantares, en hebreo, con caracteres romanos. En el capítulo 15, verso 16. También en la traducción al español, dice, su hablar es lo más suave que hay. Y él es Muhammad, toda su persona es un encanto. Hijas de Jerusalén, así es mi amado, así es mi amigo. Aquí, el rey Salomón, quien es el autor del Cantar de los Cantares, ha nombrado al profeta por venir con el nombre de Muhammadín. Entonces, el mismo rey Salomón, en el Cantar de los Cantares, ha mencionado al profeta Muhammad como Muhammadín. Vamos a ver la profecía de Isaías. Toda Biblia debe ser consultada, porque aquí vamos a hacer una enumeración bien intensa sobre la profecía de Isaías. En el capítulo 42 de Isaías se presenta una clara descripción que coincide letra por letra con la figura del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Veamos los versículos primero. Versículo 1. Dice, he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo. Mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley
a las naciones. Dictará ley a las naciones, porque ha sido el profeta enviado para toda la humanidad, no para un pueblo en especial, como Jesús fue enviado a los judíos, como Moisés fue enviado a los judíos. El profeta Mohammed, y lo vuelvo a repetir, dice, dictará ley a las naciones. El profeta Mohammed ha sido enviado para todas las naciones del mundo. También es llamado mi mensajero, en el verso 19 de la profecía de Isaías. Sin duda, todos los profetas eran siervos, mensajeros y elegidos de Dios. Pero ningún profeta es universalmente conocido por estos títulos específicos, como lo es el profeta Mohammed. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. En árabe, Abduhu wa Rasuluhu, es decir, su siervo y su mensajero elegido. Versículo 2. No vociferará, ni alzará el tono, ni hará oír en la calle su voz. Aquí se describe la decencia del profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con palabras que coinciden exactamente con las tradiciones que nos hablan de su carácter. Versículo 3. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia. El grado de justicia y equidad del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era incomparable. Versículo 4 de la profecía de Isaías. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderán las islas. El rechazo por su propio pueblo fue uno de los signos de un profeta. Pues eso le ocurrió a Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quien soportó con paciencia y tesón 10 años de persecuciones y atropellos en la Meca, que era su propia gente, hasta que finalmente tuvo que emigrar a Medina ante el inminente peligro de muerte que corrían él y todos los musulmanes. Su constancia y perseverancia le permitieron ver al Islam extenderse por toda la península arábica en los próximos 10 años, de un modo como ninguna otra religión se había extendido antes. Versículo 8. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. El profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es único entre todos los profetas, por ser el último profeta, y sus enseñanzas permanecen sin ninguna distorsión hasta el día de hoy, en contraste con el cristianismo y el judaísmo, quienes desgraciadamente distorsionaron las enseñanzas anteriores y los libros sagrados anteriores. Versículo 10. Cantad a Yahvé un cántico nuevo, su loor desde los confines de la tierra, que le cante el mar y cuanto contiene, las islas y sus habitantes. Un nuevo cántico. ¿Por qué? Porque no es ni hebreo ni arameo, sino un cántico en árabe. Las alabanzas a Dios y su mensajero, Mohammed, es cantado 5 veces al día desde los minaretes de millones de mezquitas en todo el mundo. Puedo mencionar, yo tuve esa experiencia cuando estaba en el Cairo. Primera vez caminábamos así para conocer allá esas ruinas de las pirámides. Cuando en todo el Cairo, una ciudad de 18 millones de habitantes, no se me puede olvidar porque quedó grabado en mi memoria por los altoparlantes de toda la ciudad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ese es el cántico que llama a toda la gente a la oración. Y 5 veces al día los musulmanes adoramos a Dios. Esa es nuestra adoración. Ahora imaginémonos que el nombre del profeta Mohammed
se escucha 5 veces al día en todos los minaretes de las cantidades de mezquitas en todo el mundo. Versículo 11. Alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las explanadas donde habita Cedar. Aclamen los habitantes de la piedra, desde la cima de los montes vociferen. Desde el monte Arafat, junto a la Meca, los peregrinos entonan cada año lo siguiente: aquí estoy, a tu servicio, oh Alá, aquí estoy, no tienes asociado ni par, aquí estoy. En verdad tuya es la alabanza y la soberanía, no hay asociado que tengas junto a ti. Isaías 42 no se puede aplicar nunca a un profeta israelita, puesto que Cedar es el segundo hijo de Ismael. Véase Génesis capítulo 25, verso 13. Versículo 12. Den gloria a Yahvé, su loor, en las islas publiquen. Y el Islam se extendió por las islas pequeñas hasta Indonesia y el Caribe. Cuando mencionan Indonesia, hago un paréntesis, todo Indonesia, por decir todo, aunque con alguna poca excepción, es musulmán. Indonesia es musulmán, se practica el Islam. Como podemos apreciar, este capítulo de Isaías 42 coincide perfectamente con el carácter del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. La visión, esa visión que habla de los 2 jinetes de Isaías, en el capítulo 21, verso 7. Y él vio un carro con un par de caballeros, un carro de asnos y un carro de camellos. ¿Quién era el jinete del asno? Sin duda alguna que se trata de Jesús. La paz de Dios sea con él. Dice Juan en el capítulo 12, verso 14, describiendo el ingreso de Jesús a Jerusalén. A Jesús, la paz de Dios sea con él. Cuando él ingresó a Jerusalén, recordemos que lo hizo montado en un asno. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito. Entonces, ¿quién era entonces el jinete prometido del camello? Ese es el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, que surgió de entre todos los habitantes de Cedar, los árabes. Entre los hijos de Cedar, recordemos que ya hemos hablado de esto, y Cedar se le decía a todos los árabes descendientes de Cedar. Pero estos son descendientes de Ismael, el hermano de Isaac. Ismael, segundo hijo. El primer hijo que tuvo el profeta Abraham, Ismael. No puede haber dudas sobre la mención de los camellos, que alude esto al pueblo árabe. Es por esto que Isaías menciona en el mismo capítulo, en el capítulo 21, verso 13, todo lo que acabamos de hablar. Pero hay una profecía sobre Arabia, lo cual se refiere a la responsabilidad de los musulmanes árabes y por supuesto de todos los musulmanes de hoy en día de propagar el mensaje del Islam. Este programa de hoy que estamos haciendo en español, en nuestro lenguaje, está cumpliendo con esto, que es una responsabilidad de todos los musulmanes propagar el mensaje del Islam. En Isaías 21, capítulo 21, verso 14, continúa esta mención. Los habitantes de Tema le trajeron agua al sediento. ¿Qué es Tema? Probablemente es la ciudad de Medina, en donde el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y sus compañeros encontraron refugio cuando ellos eran perseguidos en la Meca y sufrieron la persecución 10 años. Entonces Alá le da instrucciones al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, para que se dirija a la ciudad de Medina. Cada inmigrante allí fue recibido por un habitante de Medina y allí recibió casa y comida.
En Isaías capítulo 21, verso 15, se menciona: porque de la presencia de las espadas huyen, de la presencia de la espada desnuda, de la presencia del arco entesado, de la presencia del peso de la batalla. Esto ocurrió cuando el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y sus compañeros fueron perseguidos y dejaron la Meca para refugiarse en Medina. Ya lo hemos mencionado. En Isaías, capítulo 21, verso 16 dice: porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, según los años de jornalero, toda la gloria de Cedar caerá. Exactamente, en el segundo año de la Égira, los paganos fueron derrotados en la batalla de Badr. Y finalmente Isaías capítulo 21 verso 17 concluye con esto: y a los que queden del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán pocos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Como ya mencionamos antes, Cedar es el segundo hijo de Ismael, y esto está en Génesis capítulo 25 verso 13, de que Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, desciende. Al principio, los hijos de Cedar atacaron al profeta Mohammed y a sus compañeros. El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, sufrió esa persecución de las manos de su misma gente en la población de Meca. Luego emigró a Medina, y esto se llama la Égira. Pero a medida que muchos de ellos, de los mismos que lo iban atacando, aceptaron el Islam, el número de los hijos de Cedar que resistían disminuyó. A esto se refiere los que tensaban las flechas, los que con la espada desnuda atacaban al Islam, atacaban a los musulmanes. Ese número disminuyó. En algunos versos de la Biblia, Cedar es sinónimo de árabe en general, como en Ezequiel, capítulo 27, verso 21, en donde él menciona a Arabia y todos los príncipes de Cedar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para reconocer al profeta Mohammed? Es evidente que no es posible reconocer a Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en la Biblia, mientras no se sepa cómo era él. Él era un analfabeto o iletrado. En árabe se dice ummi, con doble M, llamado al-Amin, el verídico, al-Mustafa, el elegido, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sin mencionar aún su nombre, Mohammed, alabadísimo, el períclito o paráclito o Hinda. Él era el jinete del camello, no el del asno. Debe conocerse la piedra negra de la Kaaba. ¿Y qué es la Kaaba? Es el centro de adoración que está en la ciudad de Meca. Y allí tenemos que saber qué quiere decir el pozo de Zamzam, el agua de Zamzam. Cuando escuchemos esa historia maravillosa, nos vamos a dar cuenta que ese sitio está allí y nosotros los musulmanes en peregrinación lo conocemos. Zamzam es un agua que desde hace más de 1400 años Alá hizo brotar para satisfacer la sed de Agar con su hijo Ismael. Él es quien fue enviado después de Jesús, la paz de Dios sea con él, como él predijo, el paráclito en la traducción griega, la expansión del Islam, que garantizó Dios mismo, porque Dios mismo garantiza que el Islam, la religión universal, será expandida para todo el mundo. Es decir, el Islam en su nombre, en el nombre de Alá, en el nombre de Alá solo, será expandido el nombre del Islam. Y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en el nombre de Dios únicamente, porque la unicidad de Dios es el objetivo del Islam. Bendito sea Dios que nos permite hablar todo esto,
¿Cómo puede reconocer una persona a Mohammed que no sabe ni tiene la más mínima referencia a los musulmanes y que en la Biblia no se tiene la más mínima idea de cómo se encuentra el nombre de Mohammed? Hoy lo estamos explicando. Hoy estamos diciendo que el Islam está basado en la razón y es una enseñanza pura de todos los profetas de Dios, no contaminada ni con el paganismo, ni con ninguna interpretación que el hombre le dé a su maño. El Islam es el encuentro con la verdad para los sinceros buscadores de ella. El Islam es la adoración al único Dios que fue el propósito por el cual el hombre fue creado. Esta es la forma como nosotros los musulmanes decimos: alabado sea Alá, Bismillah, Ar-Rahman y Rahim, en el nombre de Dios, el más clemente, el misericordioso. En 114 capítulos del Corán, en 113 reconocemos a Alá como el más clemente, el misericordioso. Bismillah, Ar-Rahman y Rahim. En el nombre de Alá clemente les digo a ustedes, he terminado esta presentación de Muhammad en la Biblia. Les pido por favor, estudien la biografía sobre el profeta Muhammad. Cuando vean la Biblia, analicen quién era el profeta Abraham, cuántos hijos tuvo, porque yo tuve en días pasados un libro que habla de una guía ilustrada para conocer la Biblia, pero nos habla del hijo del profeta Abraham de parte de Sara, y nos menciona a Isaac y de ahí la descendencia hasta llegar a Jesús. Entonces, ¿por qué no menciona la otra descendencia del profeta Abraham, que parte de Agar, su hijo Ismael, y llega hasta el profeta Muhammad? Porque sencillamente no quieren darnos a conocer esta verdad que hoy estamos exponiendo. As-salamu alaykum. Que la paz y las bendiciones de Dios sea con todos ustedes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bienvenidos a Islam in Spanish.